Ya tenemos a nuestro invitado que viene a darnos bastantes consejos cómo superar ese miedo al fracaso. Muchas personas no se aventuran a hacer algunas cosas porque dicen, no, voy a fracasar y no lo hacen. Precisamente ese miedo los tiene ahí postrados, los tiene inmovilizados. Natanael Osorio hoy viene a hablarnos sobre ese miedo al fracaso y de qué manera podemos superarlo. ¿Qué tal? Muchas Buenos gracias, días. Xochitl. Buenos días. ¿Es bueno o no es bueno tener miedo? Todo ser humano le tiene miedo a algo. Siempre te preguntan, ¿y vos a qué le tenés miedo? Digamos que no podemos decir que todo miedo es malo, porque a veces es un sistema de protección. Tener miedo a irse a un acantilado, pues es un miedo prudente, porque imagínense que no tuviéramos miedo, nos arriesgáramos demasiado y podemos caer. Los miedos no necesariamente son malos, el problema es cuando el miedo te evita hacer cosas productivas en tu vida, como el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es un miedo de que uno no puede controlar, porque cuando quiere hacer algo, normalmente su mente se invade de pensamientos que no lo dejan pensar coherentemente y entonces comienza a dudar de todo. Pero ¿en qué podemos tener miedo al fracaso? Porque la mayoría puede pensar que es solo un miedo para el aspecto de emprender, para el aspecto de un trabajo, ¿no? Uno puede tener miedo a fracasar en su matrimonio, uno puede tener miedo a fracasar profesionalmente, en un trabajo, emprendiendo algo. Como padre, hay personas que no tienen hijos por miedo a fracasar como padre. Entonces, este tipo de cosas son las que te detienen y ahí estamos en un error. Pues el miedo no puede controlarlo. El miedo es normal, pero no podemos permitirle que él venga y nos controle la vida. El miedo también a fracasar nuevamente, porque probablemente Sí. les fue mal en algo, ya vos nos mencionabas varias experiencias en las cuales una persona puede fracasar, y si le fue mal una vez dice, no me vuelve a pasar. Entonces no vuelve a hacer eso porque dice, voy a volver a fracasar. Sí, como decir, hay personas que se casan una vez y se divorcian y después ya no, o algunas se pasan una o dos veces y ya no quieren intentarlo más. Ajá. Pero bueno, el problema está en que no toda la vida vamos a fracasar y no siempre vamos a tener las mismas características. De hecho, cuando uno fracasa, aprende, tiene más experiencia, entonces hay menos probabilidades que uno fracase. Como decir, si uno emprende un negocio y fracasa una vez, la siguiente vez ya tiene más experiencia. Entonces es como uno entre más fracasa debería tener menos miedo al fracaso, pero pasa al contrario, porque la gente viene como quien te da una enfermedad, que uno lo que trata es de evitar todo el tiempo eso para no enfermarse más, pero el fracaso realmente muchas veces, como decir los chinos, tienen el fracaso, lo dicen de dos maneras, como derrota y como oportunidad. Entonces, nosotros creo que deberíamos de pensar así, es una oportunidad para comenzar con más experiencia, más sabiduría, y eso es lo que importa realmente en la vida. A veces las personas tienen miedo a que les digan, ah, no, vos estás loco, estás loca, a quedar en ridículo también, entonces no se exponen precisamente por eso, porque puede ser que estén soñando o estén volando muy alto, entonces a veces las personas dicen, no, es que yo no soy para este tipo de ambiente, para este tipo de gente, para este tipo de momento. Bueno, eso tiene que ver un poco, es un poco diferente porque eso ya es un poco miedo a la crítica. Pero también va amarrado con el fracaso, porque normalmente cuando fracasamos es que nos critican. Pero nosotros no podemos dedicar, o yo le dije una vez a una persona, usted no puede pasar viviendo la vida dependiendo de lo que la gente piense o diga de usted. Usted tiene que actuar por el bien de usted, por el bien de su familia, por el bien de su sociedad. Hay gente que no se atreve a cambiar de trabajo, aunque esto signifique un bienestar para su familia, para sus hijos, sencillamente porque tiene miedo a fracasar y a probar algo nuevo, cosa que no puede hacer. Yo creo que los televidentes deben de pensar seriamente en tomar decisiones, en arriesgarse un poco. En esta vida uno tiene que arriesgarse de manera inteligente, pensada. Uno no es que se va a tirar a cualquier cosa, pero analícelo, piense. Uno tiene menos miedo al fracaso entre más uno se prepara. Es como alguien que va a exponer. Si alguien va a exponer en público o a un estudiante, entre más preparado está, menos miedo tiene. Entre más preparado está para un examen, menos miedo tiene del examen. Entonces es la misma característica esto con el fracaso. Entre más preparado esté para lo que vaya a hacer, para lo que se va a arriesgar, mucho menos va a tener miedo. Entonces, si en algo a usted no le salió bien, usted lo puede considerar como una experiencia. Entonces ahí no se llamaría fracaso.
Tiene que ver mucho con la forma que veamos las cosas. Es que al final nosotros decidimos si es un fracaso o no. El fracaso realmente es que no podamos sacar nada de la situación. Como decir, hay personas que han fracasado, pero sacaron algo muy importante, un aprendizaje, algo bueno, que a la larga le ayudó en otra empresa. Supónganse, en el caso de Steve Jobs, él después de haber emprendido y haber salido de Apple, creó una empresa que se llamaba Next. Pero Next no fue muy exitosa, que digamos. Pero su producto final no se vendió, pero lo que había creado de software sirvió para que Apple lo adquiriera y volviera a ser el dueño, o sea, el gerente general de Apple. Entonces él fracasó. Es la pregunta, ¿no? Algo le sirvió de lo que pasó y le hizo crecer. Hay gente que a veces tiene y dice, mi matrimonio fue un fracaso y tal vez tuvieron un hijo. O sea que no es del todo un fracaso porque hay algo bueno que salió de ese matrimonio. Hay muchas cosas buenas que pasan, que tienen. Entonces no puedes considerarlo un fracaso total. Hay gente que dice, ¿sabes qué? No fracasé. Probé, lo intenté, no me funcionó, pero no es un fracaso en su totalidad. Ok, entonces esas personas que están temerosas, el miedo al fracaso, ¿cuál debe ser la forma en la que deben de pensar para decir que hay que intentarlo? Primero, el mayor fracaso es no hacer nada. Ese es el mayor fracaso que uno puede hacer. Si uno no hace algo, realmente sí es un fracasado. Yo escuché una frase muy interesante que decía que el verdadero fracaso es decir que algo no se puede y ver que otro lo hace. Eso sí es fracaso. O sea, toda la vida yo quiero hacer esto y nunca lo hace. Hasta que llega otro y lo hace, eso sí para mí realmente es fracasar, no hacer las cosas. Segundo es que las personas tienen que entender que si tienen miedo al fracaso, entre mayor preparación tienen, mejor van a estar, más preparados, menos miedo va a tener. Entonces uno tiene que prepararse para eso. Tenemos una llamada telefónica. Así es, vamos a inmediatamente recepcionarla y luego vamos a leer algunos mensajes que por acá tenemos. Aló, buenos días. Buenos días. Buenas, le escuchamos. Sí, buenos días. Sí, buenos Yo días. quiero felicitarlos por el programa. Gracias. Gracias. Yo quiero decir que es verdad lo que él está diciendo, ¿verdad? Porque fíjense que yo tuve una bebé y se me murió. Y los doctores me dijeron de que si yo tenía otra antes de los 3 años, otro bebé, me iba a pasar lo mismo, pues, porque nació con un problema. Entonces, yo digo que eso es mentira, porque yo tuve otro bebé y gracias a Dios nació bien y ahí lo tengo. Qué bueno, Sí, qué bendición, claro. gracias a Dios. Y un bonito Sí. ejemplo porque sí, experimentó Es un algo dolor muy profundo, duro, sí, un muy dolor duro. que es incomparable. Sin embargo, ella se arriesgó. Hay gente que no lo vuelve a intentar por Ajá. no volver a sentir ese dolor, Sí. pero entonces se pierde de tener una persona, un amigo, un niño, o sea, algo tan precioso como eso. Entonces uno debe seguir intentándolo y no tener tanto el miedo a eso. Ok, por acá nos están preguntando precisamente, una persona dice que tiene miedo porque varias veces ha buscado trabajo y no lo encuentra, entonces que se siente fracasado. ¿Qué podemos decirle de eso? Bueno, primero es que sigue intentándolo. Hay gente que ha llenado Managua, Nicaragua de papeles y nadie lo contrata. Entonces usted sigue intentándolo por un lado y también piense en otras opciones. Porque si no se le está dando que tener un trabajo, pues piense en otra opción. Tal vez lo que necesita es hacer un negocio, tal vez necesita emprender. Pero el punto es no quedarse estático. Fracasé, no sirvo, estoy aquí, no voy a hacer nada. Usted tiene que seguir intentando las cosas. Hay alguien que nos dice por acá también, mi esposo me traicionó y tengo miedo. ¿Miedo a intentarlo o seguir con él? Bueno, no sé qué miedo tendrá, pero sí le puedo decir de que es cierto que se ven muchos casos como este, pero uno debe saber de que en la vida hay mucha gente buena y usted puede volverlo a intentar. También le puede dar una nueva oportunidad, depende de la persona. Lo importante es que usted no se quede con ese temor de que porque él le hizo algo, todo el mundo le va a hacer y usted se va a convertir en una víctima. No se quede como una víctima ante el fracaso, sea una persona que logra superar sus miedos. Bueno, dice por acá, tengo temor, me da temor arriesgarme, siempre he sido así. ¿Será que necesito ayuda psicológica? Otro por acá nos dice, nos felicita, muy bonito tema.
cierto lo que dijo, porque yo tuve una relación, pero no me funcionó, pero ella me regaló una linda niña. Exactamente. Tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Aló, buenas. Aló, buenos días. Su llamada, con esa cerramos ya la entrevista, ¿le escuchamos? Sí, buenos días. Dios les bendiga primeramente. Bendiciones. Excelente el programa. Lo que quisiera apuntar yo es que la condición de inseguridad o esa sensación de fracaso tiene que ver con actitud personal. En la Biblia Jesucristo, cuando alguien hace una dádiva, por decir así, con un perfume y le enjuga sus pies, uno de sus discípulos le recalca que eso es un desperdicio y él dice que eso se puede utilizar para los pobres. Jesucristo le replica de esta forma, y aquí está el mensaje, dice: a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no. Tiene que ver con una cuestión de actitud, toda la condición y las situaciones que nosotros enfrentamos. Ok, muchísimas gracias, valiosísimo el aporte que nos da nuestro amigo televidente. Para ir cerrando, Natanael, porque se nos está acabando el tiempo, unos 2 mensajitos más. Dice: ¿cómo debemos actuar cuando estás trabajando duro todo el año, vos sentís que estás esforzada y al fin de año tu jefe te evalúa como una persona ineficiente? Es parte de los mensajes que tenemos por acá. Buenos días, me da miedo probar nuevas cosas. Otro mensaje dice: buenos días, bueno, nos felicita por el programa. Yo tengo temor porque he tenido muchos fracasos en mi vida y no sé qué hacer. Existe el fracaso cuando nosotros lo aceptamos, pero todo en la vida es para bien o para mal. Otro mensaje dice: tengo miedo de decir no a alguien por temor a una crítica o a algo más. Tengo miedo a casarme, dice por acá alguien. Wow. Me parece conocido, ¿verdad, Natanael? Tengo miedo a casarme, dice civil, y hacer mi vida en Costa Rica, un país que no me gusta. Bueno, tenemos que irnos despidiendo. Muchos mensajes más, pero ya no voy a seguir leyendo. Yo quiero dejarle el último mensaje con lo que hablaba el televidente, es el aspecto de que sí, lo que contó acerca de Jesús y esto, y me gustaría poner un ejemplo también bíblico. Pedro fue una persona que negó a Jesús 3 veces, pero imagínense si Pedro se hubiera quedado con la idea de, bueno, lo negué, no sirvo para nada, ya fracasé y todo, no hubiera sido la gran persona que fue después. Yo creo que nosotros tenemos que seguir intentando y tener fe en Dios y también en nosotros, que vamos a poder hacer las cosas. Ok, para esas personas que tienen miedo a fracasar, si se casan, en fin, en los trabajos. Sí, claro, tiene que seguir. No se preocupe, sigue intentándolo, va a lograrlo. En algún momento sí, lo sigue intentando. Muchísimas gracias, Natanael Osorio, que nos ha acompañado en Camino al Éxito, precisamente hablando del temor a los fracasos. Vamos